Hola, soy Rafael Ollarte. Bienvenidos a esta novena pataleta de abogado. En los próximos programas vamos a ir presentando las eventuales preguntas que se harían en la consulta popular. Hoy día vamos a hablar tal vez de un instituto no tan conocido por las personas y que tal vez tengan una idea desfigurada de lo que es la extradición y en qué nos puede ayudar para, como dice el presidente de la República, colaborar en la seguridad de los ciudadanos. ¿Sirve? ¿No sirve? Pero en primer lugar quiero hacerles presente y me congratulo de que Ismael Quintana al fin ha publicado la cuarta edición de La Acción de Protección. Es un libro que salió hace varios años, ha tenido una buena acogida del público, pero en esta cuarta edición Ismael Quintana hace algo que nos sirve a todos. Incorpora todos los casos que la Corte Constitucional ha resuelto en torno a la acción de protección, sea a través de las decisiones que ha adoptado a través de acción extraordinaria de protección contra sentencias de acción de protección ordinaria, o los casos de selección y revisión que ha hecho la Corte Constitucional respecto de casos resueltos por los jueces inferiores. Y ustedes verán, cuando lean este libro, muchos de ustedes ya se habrán enterado, de importantes transformaciones jurisprudenciales. Por ejemplo, la Corte Constitucional, que se conformó a partir de 2019, dice que no es importante determinar la clase de acto para revisar la procedencia de la acción de protección. Así es que podría usted impugnar actos de naturaleza general. ¿Qué pasa con los actos bilaterales? ¿Se pueden impugnar o no a través de acción de protección? Vea las variantes jurisprudenciales. Lo mismo, el tema de que desechar la acción de protección diciendo hay otra vía. ¿Qué condiciones pone la Corte Constitucional para que la acción de protección no sea procedente cuando hay otra vía? ¿Cabe la vía paralela? ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional respecto de presentar acción contenciosa administrativa o juicios laborales antes, durante o después de la tramitación de la acción de protección? ¿Qué pasó con esta famosa variante del test motivacional que dice la Corte Constitucional que deben reunir las sentencias de los jueces? ¿Cómo se actúa la prueba? Porque recuerde que hoy día ya no hablamos del antiguo Código de Procedimiento Civil que utilizábamos como norma supletoria de la Ley de Garantías del 2009, sino que tenemos actualmente el Código General de Procesos. ¿Qué ha pasado con las audiencias y la forma de evacuar prueba en virtud del COGEP? Las audiencias duran en realidad 20 minutos o se te pueden ir días completos. ¿Qué pasa cuando hay abuso del derecho? Esto y muchas cosas más usted la va a encontrar en esta cuarta edición del libro de Ismael Quintana, La Acción de Protección, que creo que, tal como ocurrió en el momento con la segunda edición, se agotará muy rápido y tendrá que venir, no sé, si vendrá la quinta o vendrá una reimpresión. Pero, bueno, usted asegure su ejemplar. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de esta segunda pregunta que eventualmente propondría el presidente de la República para la famosa consulta popular, y es la relativa a la extradición. ¿Qué es la extradición? ¿Por qué se está proponiendo reformar la Constitución en esta materia? Recordando que desde la Constitución de 1946 se establece esto que, veremos si se trata de un derecho, de un privilegio o de otra cosa, en que se ha dicho que los ecuatorianos no somos extraditables. ¿Por qué el presidente de la República y qué solucionaríamos con el tema de que, si bien los ecuatorianos, si es que pasa la pregunta y si decimos que sí, seríamos extraditables, pero no en todos los casos, sino solo respecto de ciertos delitos? Pero para esto, lo primero que tenemos que saber, y vamos a tratar con Aldrin Gómez y con Ismael Quintana, es ¿qué es la extradición? ¿Y qué mismo es este instituto que se llama extradición? A ver, en principio, todas las personas que cometen un delito tienen que ser juzgados en el lugar donde cometen este delito. Entonces, pero puede darse la situación de que estas personas, al momento de cumplir su sentencia, al momento de cumplir su condena, no se encuentran en el país. Entonces, ¿solo es en el caso de que la persona ha sido condenada? No, pues para bueno, ser no, procesado, puede pues. ser procesado también, ¿no? Para que comparezca al proceso, se defienda, tomando en cuenta que... Entonces usted está en según la misma Estados Constitución, Unidos, robó, se va de los Estados Unidos, pero resulta que usted al momento de ser perseguido está en otro país, está en Arabia Saudita. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos sabiendo que el supuesto delincuente al que quiere procesar ya no está en territorio estadounidense, sino que está en Arabia Saudita? ¿Qué le pide Estados Unidos a Arabia Saudita?
Claro, ahí se inicia el proceso de extradición y lo que le pide es que le mande a la persona, regrese a esta persona a su país para que pueda ser juzgado y que eventualmente pueda cumplir la pena que se le imponga por ese delito. Ya. Ahora, nosotros no tenemos un derecho internacional de extradiciones, sino tenemos básicamente, tenemos unos convenios ahí, pero no tenemos un derecho mundial de extradición, no tenemos un marco normativo exacto, de internacional Naciones Unidas, alguna específico. cosa, ¿no? Una cosa en la ONU por ahí muy general. Instrumentos regionales muy dispersos, ¿no? Montevideo y Caracas. De debido proceso habla sobre estas condiciones que ponen estos convenios de Montevideo y Caracas, que nos dan unas luces muy genéricas sobre cómo procedería este instituto de la extradición, que mucha gente piensa que es un asunto solamente atribuible a las normas internas, por ejemplo, de Ecuador, cuando en realidad la extradición es una... Tenemos una ley de extradición. Claro, efectivamente la tenemos, pero esa ley también debe guardar cierta armonía con estos instrumentos internacionales o con convenios que uno suscribe o acuerdos que uno suscribe con otros países. Por eso es que se habla, por ejemplo, en el caso de Correa, del muy antiguo acuerdo con Bélgica sobre extradición y ese tipo de cosas. Porque son cosas básicamente se basa en tratados bilaterales, ¿no? Sí, el a tratado de lo que hay que extradición de llegar es Ecuador que con esta tal no país. es una decisión solamente que la adopta Ecuador, es decir, podríamos modificar la Constitución, discutiremos luego sobre si la Corte calificará esto por enmienda, por reforma, o dirá que es Asamblea Constituyente, eso es otra discusión. El tema es que se necesita también el concierto y el beneplácito de otros países. Una aclaración, porque es el problema que nosotros tenemos con la gente que delinque en el Ecuador y que se va del país, y que no la puedes procesar porque se van del país, o que no le puedes ejecutar la condena porque están en otro país. ¿Me sirve esta pregunta? No, porque la pregunta no es para extraditar, o sea, para que se extradite el extranjero acá. O el nacional. Claro, o el nacional, sino realmente para que nosotros permitamos que un ciudadano ecuatoriano, en los delitos que se están estableciendo en esta pretensión de modificación constitucional, permitan que el ecuatoriano sea trasladado a territorio extranjero. Hoy por hoy. Ahí es donde yo todavía no me cuadra mucho la fundamentación de la pregunta con lo que se quiere lograr, que es mejorar los índices de seguridad. Bueno, pero vamos por partes. Vamos por partes. A ver, entonces, ¿cuáles son los casos en los que generalmente hay que ver los tratados de extradición entre las naciones o las leyes internas respecto de extradición o los convenios regionales en materia de extradición? Generalmente, ¿por qué un país le puede decir a otro no le puedo extraditar a esta persona? Bueno, razones de nacionalidad. Si usted tiene personas extraditables, ¿no? O no. Y claro, los convenios permiten que la legislación de cada país establezca como excepción la nacionalidad. Los connacionales, como ocurre con Ecuador hasta ahora. Japón, por ejemplo. Claro, exactamente, se prohíbe la extradición y eso está permitido ahora, en el derecho si tú dices, yo no le puedo extraditar a este ciudadano que parece que ha cometido un delito en su país, ¿a qué me obligo? A juzgarlo en el territorio de este país, del requerido, bajo la legislación del país. Pero eso naturalmente tiene unas limitantes, ¿no? Porque yo puedo tener toda la voluntad de juzgarle a un ecuatoriano que cometió un delito en Mongolia y decirle, le tengo que juzgar según las leyes ecuatorianas. Pero si el delito que se cometió allá no está tipificado. Bueno, pero es otra cosa, pero tengo una limitación básica. ¿Dónde están las pruebas o los indicios, digamos, exacto. de momento, ¿no? Como para claro, como procesar. Bueno, por eso se establecen los famosos mecanismos que llaman los penalistas de cooperación. De cooperación, ya. Bueno, entonces sabemos que, en primer lugar, las naciones podrían negarse a extraditar, como hace Ecuador, a sus connacionales, pero se comprometen a juzgarle con todas las limitaciones en el territorio nacional. ¿Por qué otra razón, independientemente de la nacionalidad, un Estado puede negar una extradición? O puede ser por el tipo de delitos, ¿no? Delitos políticos, delitos religiosos. Ya, generalmente no. Generalmente. Ya, pero si no se trata de delitos religiosos, es decir, que alguien venga de Arabia Saudita siendo perseguido porque, no sé, hizo alguna cosa que va en contra del Corán o lo que sea, y Ecuador va a decir no le puedo extraditar porque es un delito religioso. Yo le calificaré de delito político, pues todos los políticos que roban siempre dicen que son persecuciones políticas, pero eso depende del Estado requerido. Pero hay una cuestión que se llama doble criminalidad. ¿Qué es eso? Bueno, la doble criminalidad implica ese requisito para la extradición en que el delito tiene que ser tanto delito del país requerido como del país requirente. Esa es la doble criminalidad de forma muy general. Ya, pero a ver, ¿eso qué implica? O sea, si yo le estoy persiguiendo a alguien por asesinato en el estado requerido, el asesinato también tiene que ser delito.
Claro, tiene ¿Ya? que ser delito también. Y además tengo que saber explicar las cosas, ¿no? Claro. Para, Claro, porque no necesariamente tiene que llamarse asesinato. Hay países Ya, literalmente, en que se puede, dices exacto, tú. se puede utilizar Ya. otro lenguaje, pero en sí el objeto del delito es sea, que el se mismo, reúnan ¿no? las Por eso hay que- condiciones de por eso ese es delito. importante explicarlo en la Exacto. solicitud de y esa es una parte que nos iba muy mal porque nosotros queríamos extraditar gente diciendo ha cometido peculado en Ecuador y Claro. en Estados Unidos te decían peculado aquí no existe. ¿Ya? Entonces tienes que explicar los hechos. También hay penas mínimas, todo este tipo de cuestiones. ¿Ya? Entonces, primera aclaración. Esta norma no me sirve para que yo pida extradiciones, Claro. ¿ya? Sino que se refiere a qué? A las extradiciones que a mí me piden. Entonces, si bien se va a mantener el requisito de doble criminalidad, si bien se va a mantener el requisito de penas mínimas, la ley ecuatoriana y la convención de asilo, una exige 1 año y otra 2 años por lo menos de pena, se aplicará siempre la más favorable, es decir, si no son 2 años tengo que negar la extradición. Se mantendrán las prohibiciones de no extraditar si la persona va a ser sometida a la pena de muerte, a penas inhumanas, a torturas, tratos de... Inhumanos, crueles, de gran... En fin, Exactamente, atentar ese a tipo los de derechos cosas, ¿ya? humanos. Es decir, ¿no? el tema de extradición es una cosa muy difícil, porque a veces los estados lo que tú haces, tú le puedes decir incluso al estado requirente, yo le extradito por esto, y usted solamente le puede juzgar por esto, pero por esto no le estoy extraditando, y por esa razón ese estado se compromete a no juzgarle, o a no aplicarle la pena por esos hechos. Es decir, Ahora- esto nos pone a nosotros en una posición básicamente de decidir si vamos a permitir la extradición, pero no como la gente a veces está pensando, porque como no se ha comunicado bien el contenido de esta pretensión, la gente piensa que con esto nosotros vamos a atraer gente, y no es así. Lo que nosotros haríamos con esto es permitir excepcionalmente que gente de acá, que gente que cometió delito en otro país, sea llevada a ese país para que sea sometida a un juzgamiento penal. A calzón quitado, toda la tracalada de corruptos que han robado en el país, en uno u otro gobierno, y que se han ido, y hace muchísimos años, varios de ellos, No van a volver con esta plata. Con esto, Por si acaso, magia nada. no O sea, se va a hacer. esto con quiere decir que usted va a mandar, pero nos dicen que aquí hay unos delitos que trascienden el ámbito local. Porque claro, una cosa es que uno diga, le voy a extraditar a alguien que robó una tienda en los Estados Unidos. Claro. ¿Le puedo extraditar? Al amparo de esta pretensión, no. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo extraditarle a un tipo que, por ejemplo, asesinó en Estados Unidos y me lo tengo que quedar en Ecuador? Si Como que no yo tuviéramos ya suficientes Si delincuentes. fuésemos la Corte Constitucional, yo me haría esa pregunta, es decir, porque claro, uno dice, a ver, y usted está diciendo, ¿no? Hay delitos que trascenderían las fronteras del país, los que se llaman, el presidente está llamando crimen organizado Crimen transnacional, organizado. ¿no es cierto? Por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, la trata de personas. Pero claro, pero el la tráfico pregunta de no dice, migrantes. la pregunta, cuando usted vea la pregunta le van a decir, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo? Perdón, ay no, estoy Está leyendo la 1. ¿Está usted de acuerdo con que se permita la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2? Y el anexo 2 No está la reforma al 71. Exactamente. Ahí le describe los delitos. te dice cuáles serían esos delitos de crimen organizado transnacional que no aparecen en la Y al pregunta. parecer es una norma abierta, ¿no? Porque Sí, no es parece. taxativo. Porque ¿Cómo? dice, ¿cómo? Dice. Tráfico de drogas. O sea, ¿qué entenderíamos que es crimen organizado transnacional? Delitos tales como tráfico de drogas. Traficar No sé si- armas No sé si también. estará bien dicho tráfico de drogas. No sé. Eh, Porque uno llama eso narcotráfico en general. sí, bueno. Diríamos, ¿no? Tráfico de armas. Trata de personas y blanqueo del Producto producto del del delito. O sea, del producto del delito. O sea, ni siquiera un blanqueo de capitales así nomás. Claro. No sería extraditable. Entonces, con esta norma, ¿a quiénes podríamos extraditar? ¿Perseguidos por qué delitos? Narcotraficantes. ¿Ya? Porque claro, ahí eso trasciende el territorio nacional, ¿no? Comienza acá Se hablaba y termina en Europa o en Estados Unidos. En la pregunta se hablaba del tema de los migrantes. Entonces uno diría quienes trafican con migrantes, los que conocemos coloquialmente como los coyoteros. Exacto. Trata de Deberían ser personas. personas extraditables. Trata de personas, serían extraditables. ¿Ya? Entonces, si usted anda haciendo coyoterismo acá en Ecuador para llevarse gente, sería un extraditable. ¿Qué es esto del blanqueo del producto del delito? Sí Eso dice esto, ¿ah? Porque no dice me así. queda claro. ¿Qué quiere decir Uno esto no- de blanqueo del producto del Sí, delito? Uno no sabe si se habla de blanqueo de capitales. en Claro, realidad quisiste no. poner lavado de Blanqueo. activos, no entiendo qué quisiste Claro. hacer con eso. Blanqueo del producto, uno entiende que, claro, ese producto económico como un activo, puede ser financiero,
Es que ahí vamos a tener problemas. A ver, si yo invoco esto. ¿Qué está claro de aquí? Cuando dice blanqueo del producto del delito, ¿qué sí está claro? Por ejemplo, si yo me dedico al narcotráfico y estoy lavando el dinero acá en el Ecuador, sería extraditable. Claro, aparentemente sí. O yo estoy blanqueando dinero que dice producto del delito, no sabemos de cuál ¿De delito. qué delito? ¿Ya? Entonces, si yo soy un blanqueador, a pesar de que no soy el delincuente, si no soy el que ha incurrido en ese delito, pero estoy blanqueando, me podrían extraditar. De acuerdo a esto sí, pues no. Pero a quienes definitivamente no puedo extraditar. Asesinos, Violadores, violadores, pornografía infantil, que es otro crimen Terrible. y que tiene que ver con el tema transnacional. delitos de lesa humanidad, ¿puedo extraditar? Según esto, no, pues no. No podría extraditar delitos de lesa humanidad. Sí está harto entretenida la pregunta. Uno dice, ¿cuál fue la razón para distinguir Sí. esto, no? Y por eso yo le decía, una cosa que ahí la Corte se va a tener que preguntar es eso. A ver, ¿por qué Ecuador no debería permitir la extradición de alguien que asesinó en Estados Unidos, pero sí alguien que trafica armas? Alguien que violó en territorio peruano, no, pero alguien que trafica con migrantes, sí. Ya, esa es la razón. Tal vez la Corte no podría llegar a la conclusión de que hay un afán discriminador no justificado en esta pregunta respecto al tipo de delito sobre el cual Pero cabría o no. no tenemos que responder antes a la pregunta. ¿Es ¿Derecho o no? ¿Es improbable que la Corte diga esta pregunta no Ujú. va por la vía de la enmienda? Porque eso es algo que usted tiene que saber. Muchas veces los políticos, cuando están de un lado, dicen otra cosa y cuando están del otro, Claro. dicen otra cosa. Los mismos, ¿ya? Entonces, cuando ellos quieren hacer preguntas, que eventualmente diría, pero no puede ir por la vía de la enmienda, te dicen de que hay que permitir siempre el pronunciamiento popular, pero cuando están del otro lado, Restricción total. exacto, es decir, no, el presidente de la República está haciendo una pregunta indebida. Bueno, pero si la Corte tiene que calificar esto de ¿es posible hacerlo por la vía de la enmienda, sí o no? ¿Qué debe saber la gente? ¿Cuándo no procede la vía de la enmienda? Es que la Constitución pone unos límites, ¿no? No es que ¿Pero cuáles son el esos? presidente presenta la pregunta y esto va a las urnas como posiblemente se esté creyendo. 4 límites, ¿no es cierto? Ya, uno. ¿Cuándo usted puede enmendar la Constitución? Cuando usted no Uno. puede. O más bien dicho, exactamente. Cuando usted supera esas limitaciones. 1, cuando la pretensión viola derechos o restringe derechos. y Restricción de garantías. derechos laborales. ¿Cierto? Dos. Cuando usted a través de la pretensión altera o modifica los propios procedimientos de reforma Ya, constitucional. no es el caso, no estamos modificando No. nada. Ya. Cuando se alteran los elementos Elementos constitutivos del Estado, ¿no es cierto? Ya. O sea, Si se alteran elementos constitutivos del Estado o la estructura fundamental de la Constitución, no puede ser enmienda, sino que debería ser tendríamos que ir obligatoriamente al procedimiento de reforma. de reforma parcial, es decir, mandarle el proyecto a la Asamblea, y si la Asamblea aprueba, Ahí recién hay en lo que reforma. apruebe, Recién recién puede ir al ratificatorio. Si le niega, como ocurrió hace un par de años, Ahí hasta ahí queda y llega. no hubo consulta. Pero aquí La primera Exactamente. limitación. Ahora, si se restringen derechos, ¿puede ir por la vía de la reforma parcial? Tampoco. Tampoco. Entonces, vedado ni enmienda ni reforma parcial. Y esa es la gran pregunta respecto de esto. Si la extradición es o no. Si permitir la extradición de ecuatorianos, incluso en estos casos limitados, ¿implicaría o no restricción de derechos? ¿Implica o no? Ahí viene la discusión, porque claro. ¿No? sí, A ver, lo que ¿cuál lo es que tu pasa opinión? No te estoy diciendo cuál es la discusión. A ver, yo, ¿por qué creo que la Corte va a señalar que esto es una restricción de un derecho? Porque Pero, a ver, pero dime tu opinión, pues. no, yo creo que no es un o sea, derecho. pero yo me puedo poner a adivinar aquí lo que va a decir la Corte o no. Yo creo que la extradición implica realmente el ejercicio de una potestad estatal. Ya, la extradición. Evidentemente tiene que ver con el ejercicio de derechos, básicamente de garantías del debido proceso, pero claro, si uno lee con atención el anexo, sí se está estableciendo ciertas garantías que cumplirían en términos generales los convenios marcos sobre Pero el aquí tema te de agrega derechos. esto de que no cabe la extradición, no procederá a la extradición en los siguientes casos cuando la solicitud de extradición se ha presentado con el fin de perseguir a una persona por razón de su sexo o raza. Pero eso lo dice la Convención. Claro, de efectivamente, Montevideo, estamos la de recogiendo, Caracas, por eso digo, los Pues tratados claro, de es que no, extradición. no haría falta que diga esto la Constitución, porque se entiende que además con Sí. esto el tema del famoso Lo bloque mismo de que la persona, constitucionalidad, el peligro no de va. que la persona extraditada pueda Tratos ser inhumanos, crueles y degradantes. Mijito, entonces para eso póngame toda la Convención de Montevideo, toda la Convención eso de sí, Caracas, eso en vez sí. de estar poniéndome solo dos cosas. Pues, ya, si va a poner tonterías, póngalo completo, pues si quiere abundar y gastar papel. Ya. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la asesoría de la Presidencia de la República. ¿Ya? Concentrémonos en esto. Entonces, Ismael Quintana sostiene de que en este caso no habría una restricción de derechos porque el otorgar o no una extradición es una potestad pública y por lo tanto no habría una restricción de derechos. ¿Concuerdas?
No, porque, a ver, yo sí creo que ser juzgado en el territorio donde se cometió el delito por tus nacionales, por la ley que te regula a ti, sí es una garantía del debido proceso y es una garantía recogida en la Constitución. Entonces yo creo que esa pregunta sí estaría de una u otra manera limitando ese derecho, ¿no? Ahora, A la pero garantía de ser juzgado por el juez asunto es competente. que, ojo, también, y lo ha dicho la propia Corte Interamericana, los derechos fundamentales no son categorías absolutas. Claro, pero hay una restricción, pues. pero hay Entonces, una pero limitación. a lo que habrá que discutir es si esa restricción es o no justificada ante los oficios. Eso es otra cosa. Que vos me Ahora, si ahora- la restricción ahora sí. no está justificada, evidentemente la Corte te va a decir A ahí ver, que hay una perdón. restricción, ¿eh? Más allá de justificaciones o no. Esta corte, la actual, no digo la cervecera, la actual, No, pero eso ha yo sido severa con el tema de restricción de derechos vía consulta popular. demasiado bastante, delicada. ya, Porque, bastante. ¿se acordará Bien, la hay que- pretensión de incrementar los requisitos para el cargo de asambleísta, por ejemplo? La Corte Sí. dijo que exigir más edad, exigir títulos académicos, implicaba una especie de regresión en el ejercicio del derecho a ser elegido. Entonces, claro, por eso, como ustedes mismos hemos conversado y hemos dicho, claro, si la Corte en esos casos que son mucho menos graves ha señalado que hay una superación a la limitación de restringir derechos vía enmienda y no te calificó la pregunta, probablemente esta pregunta no pase ese tamiz, si es que la Corte sigue con esa Eso fue un con ese análisis, exceso, ¿no? o sea, llegar y decir alegremente que subiera el requisito de edad del asambleísta, que ya no sea 18, restrictivo de derechos. Bueno, eso solo se le podía haber ocurrido, bueno, a nuestros amigos aquellos amigos de la Corte. No, pero aquí el tema no es tan claro, ¿no? O sea, para mí sí. No, pero el eso aquí, tema- aquí hay un tema mucho más discutible Creo por lo que que- tú claro, dices, yo juez creo que- natural, yo creo que si nos juez movemos- natural. Hoy día, Fuera. yo soy un delincuente que ha cometido delitos en México y cualquier delito y vengo al Ecuador, ¿puedo ser extraditado? Al día de hoy, no. No, No. pues claro, no. Sí. El Siendo- Ecuador siendo no ciudadano le puedo echar ecuatoriano. cuestiones ecuatorianas Claro, es que, a ver, por ejemplo, estamos hablando de este y le tengo que juzgar yo. este tipo de delitos transnacionales. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, el tema del lavado de activos. El narcotraficante lava activos aquí como en Estados Unidos. ¿Qué me dice a mí o quién me dice a mí por qué el orden económico de los Estados Unidos es más importante que el orden económico de acá? O sea, ¿qué sopeso ahí? Oye, Pero pero, a no ver, sé si esa es una discusión de derechos fundamentales o no. ahora, pero en la práctica, Pero al final del día es En para la- categorizar. en la práctica, aclaremos las cosas. Los delincuentes que delinquen en Ecuador con efectos en Ecuador, ¿dónde serán juzgados? Acá. Acá, con o sin Claro, enmienda. con o Es sin. decir, Claro. el tipo que está vacunando a los comerciantes, es decir, estos que les piden ahí, les extorsionan, ¿ya? Los asesinos de funcionarios públicos, los sicarios, todos estos tipos no son extraditables porque el extraditables, delito tienen que se ha ser cometido en juzgados, sí. Ecuador Claro. y los efectos son en el Esa es la Ecuador. Así es pregunta de que, utilidad práctica. sí, claro, si nos van a venir con el cuento de que esto aumenta la seguridad, claro, con esto, ¿quiénes nos sacamos de encima? O nos estamos declarando Ese es el punto. Estamos al declarando mejor que estilo de somos Colombia de los 90, 80, 90. incompetentes para juzgar ese tipo de delitos. Yo creo que por ahí va el punto. Claro. La extradición es la justificación para decir, yo no puedo perseguir y juzgar estos delitos. Por 10.000 cosas. Hágalo usted. Ah, es que aquí se compró el narcotraficante una casita en Estados Unidos, listo. Vaya a Estados Unidos. Además, el presidente Lazo dijo algo muy feo cuando hizo un mal intento Ah, de eso copias de de Sabatina mal Insultar a hecha. los jueces y a los Insultó a fiscales. medio mundo y utilizó a gente Para que vayan y apenas- aplaudan eso. Sí, ¿no? pero gente, por lo menos que se aprendan el discurso y sepan leer, pues, ¿ya? Cuando vas a hacer una de estas, por lo menos en esto Correa tenía la gracia. Pero que vas a la gente a tartamudear de que porque los jueces son malos, porque los fiscales son corruptos. Eso me está diciendo con la pregunta 2. O sea, la verdad es eso. Porque nos ponen el caso de Colombia. Pero el caso de Colombia era esa, pues. El caso de Colombia era, en los 80, se estaba transformando en un narcoestado. Los jueces y los fiscales no estaban en posibilidades de juzgar a los grandes capos del narcotráfico. Entonces, ¿qué hacemos? Jueces, fiscales, fuerza pública. Para todo el eso mundo. era. Claro. A la larga era eso. Yo me he declarado incapaz de juzgar esos casos. El pequeño problema de esto es que si yo soy incapaz de juzgar esos casos, también soy incapaz de juzgar otros. Que tampoco son menos graves como los que usted comentó, ¿no? Exactamente. Entonces, utilidad práctica de esta enmienda, aunque la Corte le diese luz verde, le diga sí, lleve la pregunta vía enmienda, incluso aunque A ver, gane y en las urnas. si sale la pregunta, la Corte acoge el criterio Quintana y dice, esto no es un derecho, todo esto. ¿Sí o no? En la consulta popular. No. No. No, yo votaré que sí. Yo sí estoy de acuerdo con la Yo- extradición, aunque me parece que la pregunta Sí, es sí, pero incompleta. no. Yo también me gustaría que diga,
Todos los que delitos. se elimine el 79. Yo siempre he pensado eso, a mí no me gusta ese 79. Es que hagamos una comparación también con lo que pasa en Colombia. En Colombia vimos que la respuesta, sobre todo al narcotráfico de Pablo Escobar, fue la extradición. ¿Se solucionó? No, lo único que se hizo fue abrir otras cabeceras, otro tipo de negocios, y eso o sea, Siguen se empeoró. extraditando a los gallos de las Siguen FARC y extraditando. siguen habiendo. Exactamente. Y ya no solo son los gallos de las FARC, ahora son los disidentes, ahora son las autodefensas, las autodefensas en contra de las autodefensas. Entonces, yo Los creo que águilas, claro, no sé cuántos. exacto, entonces Águilas negras, yo ¿no? creo que la solución no va por ahí, porque para mí es una declaración de incapacidad manifiesta. O sea, Eso es. usted sabe, mi querido ciudadano, la única forma que tiene de, no digo acabar, pero al menos disuadir a la delincuencia es que el que comete un delito sea procesado, Probabilidad de castigo. exactamente, y que tenga alta probabilidad de que esa persona sea sancionada. ¿Cuántas condenas al año tiene usted por sicariatos o por asesinatos? Es que si usted me va a condenar a 1 de cada 100, estamos de oferta y la extradición no va a solucionar Sí, eso, eso sí, lamentablemente. en eso estamos de acuerdo. Bueno, seguiremos analizando otras preguntas de la pretendida consulta popular, más allá de lo que finalmente diga o no nuestra Corte Constitucional. Hasta la próxima.